Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo de fango se encuentre lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro canal. Muchas gracias por el seguimiento que nos dan cada vez que subimos un video nuevo, el seguimiento diario a estudio sistemático de la Biblia. Una semana el Pastor Polanco, una semana este servidor Omar Medina. Les saludo esta vez desde Price Park. Price Park es un lugar muy lindo, cerquita de mi trabajo. Una tarde saliendo de mi trabajo me encontré con este caminito y dije, wow, tiene un trail como un sendero de caminar. Y dije, aquí voy a hacer alguna vez uno de mis videos. Y aquí estoy, por la gracia de Dios. De vez en cuando, los sábados en la tarde, vengo por aquí a despejar un poquito la mente, a reflexionar, a meditar y a planificar cosas. Y qué bueno que aquí nos encontramos. Y yo sé que mucha gente llegó por el título de mi respuesta a la crítica de una serpiente. No es mi estilo, realmente no es mi estilo, pero no está de más siempre considerar estos temas. Así como esos versos con los que inicié se atribuyen a Rubén Darío, por algún tiempo pensé, no sé por qué, que era de José Martí, de Cuba, pero se atribuyen estos versos a Rubén Darío, poeta nicaragüense. Aquí lo repito de nuevo, y va a estar en la descripción del video también. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo de fango se encuentre lleno, el valor que lo hace bueno no perderá en un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Cuando alguien habla de ti, o sea, no eres tú el más afectado, curiosamente, es la persona que habla. Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Durante algún tiempo estuve desarrollando la Jornada Internacional de la Lucha contra el Chisme. Era un segmento, un programa de radio que tenía con el doctor Glass Gutiérrez. Saludos para él, mi hermano Glass Gutiérrez de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y de hecho visitamos algunas iglesias con nuestro mensaje, con nuestro tema. Era una charla acerca de no esparcir rumores, de no hacer críticas, de no compartir chismes. Y le pusimos la Jornada Internacional de la Lucha contra el Chisme. Si exploran aquí en mi canal de YouTube van a encontrar eso. Fueron unos videos cortitos de unos 3 minutos. Hay como, casi 100 videos que hicimos en el año 2010. Lo fui subiendo a mi canal de YouTube, pero en ese entonces yo no estaba muy constante en YouTube y por eso se quedaron con pocas visualizaciones. Pero ahí lo pueden buscar. Yo quiero hacer un remake en algún momento para volver a desarrollar esos temas. El de hoy es parecido a uno de esos comentarios que yo solía hacer. Cuando alguien habla de ti, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? Cuando vemos que alguien publica cosas, hay personas especializadas en buscar cosas negativas de una institución, de la iglesia, de una persona, de un partido político, de cualquier grupo, ¿no? Y entonces comienzan a despotricar aquí por YouTube y por las redes, y que esto y que aquello. Entonces se ponen nombres bien atractivos a esos canales como para que con su apariencia de piedad y su ¿cómo te digo? El simular santidad, esas cosas, comienzan siempre diciendo, esto no es para criticar, esto no es para hacer daño, esto es porque yo le llamo al pecado por su nombre y porque yo no temo decir la verdad. Y entonces lanzan su crítica, lanzan su veneno, su mensaje tóxico. Para mí no hay personas tóxicas, o sea, todas las personas son hijos e hijas de Dios, pero tienen actitudes tóxicas algunas personas.
Entonces yo le temo mucho al que comienza, esto no es para criticar, esto no es para hacer daño, entonces lo que comentan sí hace daño. Mira qué es lo que sucede con eso. Cuando tú hablas de alguien, de algo, de una iglesia, en este caso de una iglesia, de mi iglesia, de tu iglesia, de cualquier congregación, ¿no? Son instituciones que tienen su valor propiamente y por más que se le eche cieno, lodo y eso, como quiera se van a mantener siendo diamantes. Hay personas que se le han emblanquecido los huesos, bueno, ya muertos, tú sabes, que se levantaron con un mensaje que así, que ahora que se va a fracturar, que se va a romper. Alguien en estos días publicó algo de una carta que pueda destruir a tal. Digo, pero por favor, mire qué es lo que pasa con el mecanismo del chisme, de la murmuración. Antes de hablar del mecanismo, quiero compartir otra vez esta declaración que una vez leí en cierto lugar. Me gustó tanto que la memoricé. Dice que la murmuración es el veneno de las personas con intelecto pequeño y gran complejo de inferioridad. Es, sin duda, el insecto más mortífero. Carece de alas y de patas y su cuerpo es todo lengua, en la punta de la cual llevan el aguijón ponzoñoso. La murmuración que dije es el veneno de las personas con intelecto pequeño y gran complejo de inferioridad. Es, sin duda, el insecto más mortífero. Carece de alas y de patas y su cuerpo es todo lengua, en la punta de la cual llevan el aguijón ponzoñoso. Este es el mecanismo. La persona habla. Lo único que intenta es generar dudas. Esas dudas llevan a la desconfianza. Y la desconfianza produce desánimo. Y como ya sabemos, el desánimo es la cuna donde duerme la derrota. Si alguna de estas personas, estos canales de YouTube y estas personas que se dedican como cuando hacen una pregunta, a hablar, sí, porque fulano o fulano, y a mencionar nombres, situaciones, a veces mintiendo, porque a veces se miente. O sea, el murmurador, el chismoso, el criticón, generalmente miente. Puede decir cosas que son verdad, pero generalmente habla mentira. Y tienen algo en común. Son personas narcisistas, soberbias, que se creen los únicos perfectos y siempre se hacen la víctima. Entonces, hay que conocerlos para cuidarnos de ese tipo de personas, ¿no? Y entonces entrevistadores que buscan view, que buscan like, que buscan visibilidad, ¿tú entiendes? Comienzan a provocar ese tipo de situaciones. La persona de manera inconsciente, borracha de su ego, borracha de su yo, porque eso se ve a leguas, se ve de lejos, el saber que esa persona está llena de sí misma. No, porque el Señor y que el Espíritu Santo que a mí me habló y que me dijo, cuando va a acabar con su hermano, con su hermana, con su iglesia. ¿De dónde, por favor? ¿De dónde le nace esto a la gente? Ese ego hinchado, ese ego aumentado, ese ego como que no se contiene y no se piensa antes de hablar del efecto de las palabras. A las palabras no se las lleva ningún viento. Las palabras hieren o curan. Las palabras lastiman o consuelan. Las palabras entristecen o alegran. Usemos bien las palabras. Ese tipo de duda que quieren generar estas personas, destacando cosas de su pasado, de su iglesia y de la situación que pasa en el mundo y comienzan a comentar y que la agenda esta y que el reseteo y que el reinicio y que esta reunión, que este personaje, y luego vemos que no sucede. Yo tengo más de 40 años viendo eso. Entonces se genera una especie de expectativa falsa de algo que, porque este mundo va de mal en peor. Tú le quieres seguir haciendo promoción a este mundo que va en decaimiento. Entonces comienzan a criticar a personas que no son como ellos y que no tienen esa línea de pensamiento. Sabemos que este mundo está mal, dice 1 de Juan 5:20.
19:20, por ahí, primera de Juan, que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué tú puedes esperar de un mundo que esté bajo el maligno? Explícame. O sea, todo irá de mal en peor. Claro que existen planes para ir contradiciendo lo que Dios dice, anulando la autoridad de la palabra de Dios, pero tomar estos canales, estas redes sociales para vociferar sobre eso, para darle voz a eso, se puede aprovechar para hablar cosas interesantes, instructivas, inspiradoras. No desaproveches la oportunidad, en el caso nuestro como cristianos, de hablar la palabra de verdad, de hablar de la esperanza que tenemos en Jesucristo, del poder de la oración, de cómo Dios está al control de este mundo. Dios no se rige por agendas humanas. Este mundo está bajo el control de Dios. Dios es el creador. Dios inició esto y Dios acabará con esto. O sea, no es el ser humano, no es Putin, ni es Biden, ni Trump, ni el que venga, para nada. Entonces tú ves las personas que van como detrás de eso y comienzan como a utilizar esos elementos para criticar, condenar, señalar al que ellos entienden que no está compartiendo eso. Que ese es el mensaje del momento, eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo y protestar y todo eso. Cuando realmente no es. Entonces el chisme, la crítica, la murmuración que eso produce, porque uno lo entiende de una forma, otro lo entiende de otra forma, que la vacuna, que la antivacuna y todo ese tipo de cosas. Entonces se generan divisiones, se generan dudas, se genera desconfianza. Ah, mira, mi grupo no está hablando sobre eso, mi grupo no está en la verdad, porque esta es la verdad. Y entonces la unidad, el amor, la confraternidad, la coinonía cristiana, todo eso se vira y se disuelve por ahí. Pero voy a volver a la idea original de no llevar cosas catastróficas a la gente. Hay personas que generan como esa negatividad, como esa actitud siempre reaccionaria, esa situación de acabar con todos, de hablar, de comentar, de señalar. Va como en este orden. Critican, acusan, juzgan y condenan a los demás. Quiero considerar una declaración poderosa del libro El discurso maestro de Jesucristo. Bueno, antes del tema del discurso maestro de Jesucristo, quiero decirles que cuando se producen estas noticias, estos comentarios de que alguien dijo de mí o que dijo de alguien, o que se criticó a fulano, mira lo que hizo tal iglesia, que el club de conquistadores por allí, que esto por allá, yo hago cuatro cosas. Creo que lo he dicho alguna vez. Yo oro a Dios para que Dios me mantenga firme en el mensaje que yo he creído desde hace 43 años. Oro por eso. Número 2, yo recuerdo que somos trigo y cizaña. O sea, somos trigo y cizaña. ¿Tú entiendes? Muchas personas se creen trigo y con derecho a arrancar la cizaña cuando la enseñanza del maestro es que no. Es parte de lo que yo he dicho también en otros videos. Eso está en Mateo capítulo 13, lo del trigo y la cizaña. Entonces oro por eso, me acuerdo que somos trigo y cizaña. Número 3, en cuanto a mí, yo no lo haría. O sea, veo situaciones, no estoy de acuerdo, yo digo, bueno, en su lugar yo no hubiera hecho eso. O sea, yo no lo haría. Y número 4, que es tal vez el más importante de todos. Nunca en mi vida le doy forward a eso. Nunca, nadie puede decir que yo le mandé un video. Que mira la iglesia, mira el hermano, mira la hermana, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Nunca en mi vida, ni creo que lo haga, que Dios me escuche y me dé la gracia y la fuerza para hacerlo. Nunca he compartido ese tipo de tontería, de basura, que lo que procura es producir dudas, generar desconfianza y finalmente producir desánimo. Tal vez la persona no lo sabe porque eso es un trabajo muy fino del diablo, de que la persona genere duda. La duda es la herramienta fundamental del trabajo de Satanás. La duda. Cada vez que alguien habla de la iglesia o habla
en este caso de la iglesia adventista, yo soy adventista, o de su congregación, de cualquiera. Lo único que se quiere con eso es que se genere duda. Duda. Y que la duda lleve a la desconfianza produzca desánimo. Esta es la cita del libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Es un libro pequeño, escrito por Elena G. de White. Es un libro pequeño, es un comentario de el Sermón del Monte. O sea, en Mateo, por ejemplo, la visión de Mateo del 5 al 7, incluido el 7, 5, 6, 7, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas y termina con los dos cimientos, el que edificó sobre la arena, el que edificó sobre la roca. De este discurso de Jesucristo, de este Sermón del Monte, se creó el librito, que es una serie de comentarios de 6 capítulos, titulado El Discurso Maestro de Jesucristo. Dentro del capítulo 6, ese capítulo 6 titulado Las críticas y las reglas de oro. Ahí se recomienda, a la altura de la página 105, que no debemos considerarnos normas para los demás. No se consideren normas para los demás. Que no hagamos de nuestros conceptos del deber y de nuestras interpretaciones de las Escrituras un criterio para los demás. No sean normas para los demás, que no hagamos que los otros quieran creer lo que creemos, en los conceptos del deber, las interpretaciones de las Escrituras, que se tengan que sujetar a eso. No juzguemos a los demás, no los condenemos, no juzguemos sus motivaciones. Eso es lo que quiere decir. Así traté de parafrasearlo, pero está ahí en el capítulo 6 del libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Último capítulo, capítulo 6, las críticas y las reglas de oro. Voy concluyendo con una frase que me compartió en estos días mi buena amiga hermana Mayra Morrobel de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Fue una imagen como de un águila que dice: si eres águila, no perderás el tiempo escuchando las críticas de una serpiente. Algo así era, ¿verdad? Si eres águila, o las águilas no pierden su tiempo escuchando las críticas de una serpiente. Y recuerdo una fábula de una rana que quiso cubrir la luz de una luciérnaga, de un cocuyo, como decimos en Dominicana, de una luciérnaga. Dice que la rana brincó y tapó la luciérnaga, así que la cubrió con su pesado cuerpo. Y la luciérnaga desde allá abajo, como pudo, le dijo: ¿por qué me tapas? ¿Por qué me cubres? Y dicen que la rana le respondió: porque brillas. Tú siempre puedes esperar eso de personas de mente pequeña, con baja autoestima, personas que se creen inferiores, limitados. Nunca vas a esperar eso de personas que se respetan. Tenemos diferencia, nadie es perfecto, la iglesia no es perfecta, nadie es perfecto, hermano. Todo lo humano es imperfecto. Pero hay personas que de alguna manera, no sé, se creen como jueces de los demás y quieren criticar, condenar, señalar a otros, y eso es feo. O personas que agarran estos acontecimientos mundiales y que esta agenda y que aquella, hacen de eso como una bandera de guerra y dicen: si tú no crees esto, o tú no predicas esto, o tú no hablas de esto, entonces es porque tú estás de acuerdo, y porque entonces ahí entra ese meneo, como yo le llamo, del chisme, los comentarios y las murmuraciones. Quiero cerrar con esta declaración con la que solía cerrar mis temas de la Jornada Internacional de la Lucha contra el Chisme. Cuando dice: si no podemos hablar bien de un semejante, si no podemos hablar bien de alguien, aprendamos a experimentar el inmenso placer que se siente al no decir nada en contra de esa persona. Si no puedes hablar bien de un semejante, aprende a experimentar
el inmenso placer que se siente al no decir nada en contra de esa persona. Omar Medina le saluda desde Price Park, aquí en Greensboro, Norte Carolina. Que Dios los bendiga. Hay paz. Hay paz.